Bueno, a continuación se presentará el ejercicio 1 del tema 4, el cual es lógica difusa, y en este caso va a ser el control difuso de posición. Bueno, a continuación se presenta el sistema a controlar, el cual consta de una banda de 20 centímetros, en la cual se pretende controlar la posición de un objeto sobre ella, en este caso una caja de cartón. Nuestra señal de entrada se obtiene mediante un sensor ultrasónico y nuestra señal de salida es el voltaje que alimenta al motor que mueve nuestra banda. Este voltaje puede ser positivo o negativo para mover nuestra banda, ya sea en sentido de las manecillas del reloj o a la inversa. Bueno, para diseñar nuestro controlador difuso es importante definir lo que van a ser nuestras variables de entrada, nuestras variables de salida y nuestra variable a controlar. En este caso, la variable a controlar, como se dijo anteriormente, es la posición de nuestro objeto sobre la banda. La variable de entrada, en este caso, va a ser el error de posición. Y los términos lingüísticos que se optaron por convertir esta variable de entrada fueron error negativo grande, error negativo pequeño, error cero, error positivo grande y error positivo pequeño. Bueno, ¿por qué existen errores negativos y errores positivos? Esto se debe a la comparación entre la posición actual del objeto y la posición deseada del objeto. Si la posición actual es menor a la posición deseada, pues el error va a ser positivo. En cambio, si la posición deseada es menor a la actual, el error va a ser negativo. Y respecto a nuestra variable de entrada, va a tener un universo de discurso, en este caso menos 20 a 20, ya que nuestro error positivo máximo será de menos 20, cuando nuestra carga esté en un extremo de la banda, en los 20 centímetros, y se desee mover a los 0 centímetros. Su error será de menos 20. En cambio, el error positivo máximo será de 20, cuando nuestra carga esté en el 0 o origen y se quiera mover a la posición 20 centímetros. Bueno, respecto a la variable de salida, esta será el voltaje del motor al que alimente nuestro motor. Y en términos lingüísticos va a ser voltaje negativo grande, voltaje negativo pequeño, voltaje cero, voltaje positivo grande y voltaje positivo pequeño. El universo de discurso será de menos 12 volts a 12 volts. Es decir, el voltaje positivo mayor será de 12 volts y el voltaje negativo más grande que se va a tener será de menos 12. Y existe un voltaje negativo y un voltaje positivo, como se comentó anteriormente, porque cuando se desee mover la carga hacia la izquierda será el voltaje positivo y cuando se desee mover a la derecha será un voltaje negativo. Bueno, en base a nuestras variables de entrada y de salida, nosotros podemos definir unas reglas de control o proponer unas reglas de control. En este caso se propusieron 5 reglas de control muy lineales. ¿Y por qué digo lineales? Porque si existe un error negativo grande, el voltaje será negativo grande. Si existe un error cero, el voltaje será cero. Si existe un error positivo grande, el voltaje será positivo grande. Y así sucesivamente hasta escribir las 5 reglas de control que bastarán para controlar la posición de nuestro objeto. Bueno, a continuación vamos a proceder a pasar a explicar cómo sería este control o cómo se diseñaría este controlador usando MATLAB. Bueno, nos vamos a la sección de aplicaciones, abrimos lo que es la herramienta de lógica difusa, diseño de controlador difuso, y nos abre esta ventana. Bueno, esta ventana, aquí tenemos nuestro controlador o reglas de control. Aquí tenemos nuestra variable de entrada y aquí nuestra variable de salida. Nosotros podemos bien añadir variables de entrada o variables de salida para un controlador más complejo. Remover variables seleccionadas. Editar las funciones de membresía de cada variable. Y editar lo que son nuestras reglas de control. Editar o agregar reglas de control. Bueno, primero vamos a pasar a nombrar lo que son nuestras variables. Aquí sería
nuestra variable de entrada, que sería el error de posición, y nuestra variable de salida, que sería el voltaje que alimenta nuestro motor. Bueno, una vez nombradas nuestras variables, le damos doble clic sobre ella y nos ingresa a la pestaña de la propia variable. En este caso, la variable del error. Y por default nos da 3 términos lingüísticos y 3 funciones de membresía. Para borrarlas, nos vamos a la pestaña editar, remover todas las funciones de membresía. Nos deja un espacio limpio para poder ingresar nuestros términos lingüísticos seleccionados. En este caso fueron 5. Y entonces nos vamos a ir y ponemos que serán 5 de forma triangular. Damos a aceptar. Nos crean nuestras 5 funciones de membresía respectivas a nuestros términos lingüísticos. Y como habíamos acordado, nuestro universo de discurso para esta variable sería menos 20 a 20. Vamos a aceptar. Se cambia nuestro eje X. Y pues procedemos a nombrar lo que son nuestros términos lingüísticos. En este caso, error negativo grande, error negativo grande, error negativo pequeño, error 0, error positivo pequeño y error positivo grande. Bueno, aquí nosotros podemos editar lo que son nuestros parámetros de la función, en donde se encuentra nuestro pico, en donde va a descender a 0 y en donde comienza a elevarse a 0. En este caso porque es de forma de tipo triangular, pero podemos elegir trapezoidal y nuestros parámetros cambian. Gaussiana, sigma, y así cambiaré nuestra función de membresía. Si quieren estudiar un poco más de lo que de las formas que pueden tener estas funciones de membresía, los invito a pasar a nuestro portal, el cual es AlphaStat, es de Wix, y se van a la pestaña de lógica difusa, se abren el funciones de membresía, el post de funciones de membresía, y ahí pueden tener sus características, clasificaciones y las más comunes que se emplean: triangulares, trapezoidales, gamma, y hay un poco más de información sobre el tema. Bueno, pasamos a abrir nuevamente nuestras pestañas y como ven, aquí podemos editar los valores: menos 20, menos 10 y 0. En este caso estamos y se vuelve. En este caso vamos a dejar estas trapezoidales abiertas por la izquierda y esta abierta por la derecha. En este caso no nos interesa mucho la forma, nada más es un ejemplo muy explicativo, pero si quieren irse más a detalle, pues editar los parámetros. Respecto a la variable de voltaje de salida, vamos a remover las funciones de membresía y agregar funciones de membresía. Igualmente 5. Vamos a aceptar y nombramos. En este caso hay que editar nuestro universo de discurso, menos 12 y 12. Aquí vamos a tener un voltaje negativo grande, voltaje negativo pequeño, voltaje 0, voltaje positivo pequeño y voltaje positivo grande. En este caso también vamos a hacer la de los extremos trapezoidales abierta por la izquierda y trapezoidal abierta por la derecha. Bueno, podríamos editar, como les mencionaba, los parámetros un poco para
para que el control sea más eficiente, pero en este caso es solamente demostrativo. Ahora abrimos lo que son nuestras reglas de control. Se pueden abrir en editar reglas de control o bien dándole doble clic a este recuadro. Y aquí nos vamos, como ya habíamos dicho, cuando sea un error negativo grande, el voltaje será negativo grande. Y damos agregar regla. En este caso se puede negar ya sea de un lado o del otro y la regla será diferente. Y conexiones AND o OR en caso de que tuviéramos dos entradas o dos salidas, dos o más entradas o dos o más salidas. Bueno, rápidamente agregaré las reglas de control, son muy sencillas. Y como bien mencionaba, aquí están las 5, pero nosotros podemos negar esta y poner, supongamos, esta, y aquí se ve cómo se hace la negación, pero ahorita en este caso vamos a dejar nuestras 5 reglas de control. Bueno, cerramos. Y aquí podemos ver que nuestro método que se va a emplear para aplicar estas reglas es el método Mamdani. Este método fue el que se estudió a lo largo de nuestras presentaciones en nuestro portal. Pero en caso de que se quiera hacer un Sugeno, aquí se puede seleccionar para que use este método. Por default usa el Mamdani. Bueno, aquí se puede especificar el método que va a usar para la función AND, para la función OR y para las agregaciones e implicaciones. En este caso lo vamos a dejar por default. Y pues la desfusificación, aquí es cómo se va a interpretar nuestra señal de salida. También se puede estudiar en nuestro portal. Nos vamos igualmente a la sección lógica difusa y podemos ver los métodos de inferencia. Aquí podemos ver lo que es la desfusificación y los métodos que hay, que es centroide, bisectriz, máximo más pequeño, máximo más grande y máximo central. YO es la señal que vamos a obtener de salida a partir de nuestra gráfica difusa. Como ven, pues el valor puede variar mucho y ahorita lo vamos a observar. Vamos a abrir MATLAB, igual las pestañas que teníamos, y nos vamos a ir a ver reglas y ver superficie. Bueno, aquí podemos ver cómo se comporta nuestro voltaje en función al error. En este caso solo son dos ejes porque solo tenemos una variable de entrada y una variable de salida. Si fuera, pues, si tuviéramos una variable más en nuestro sistema, pues la gráfica sería tridimensional, afectando en tres ejes. Y pues aquí tenemos nuestro resultado, que podemos poner un valor de un error de 6 y podemos ver cómo corta nuestras funciones de membresía, cómo posteriormente las junta estas funciones de membresía y pues por el método de desfusificación decide cuál es el voltaje de salida que va a obtener, en este caso 3.4. Pero si nosotros cambiáramos lo que es el método de desfusificación en la pestaña principal, si nosotros nos vamos aquí y ponemos bisectriz, podemos ver cómo nuestro resultado va a cambiar. Si ponemos mount, cómo va a cambiar, y puede cambiar significativamente. Vean cómo cambia. Y pues esto va a depender de nosotros lo que queremos lograr. Si queremos lograr una rapidez en la llegada de nuestro sistema a nuestro pues punto de control, lo que es
nuestra referencia,